Viernes 9 de septiembre del 2022, qué gusto saludarlos y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Tendremos importante información para compartirla con todos ustedes. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Gobierno y organizaciones sociales suscriben nuevas actas de acuerdo en las mesas técnicas de diálogo. Amenaza de tiroteo en una unidad educativa de Azogues obligó a las autoridades a cancelar las clases. Retiran rejas metálicas en calles de sociovivienda al noreste de Guayaquil. Comandante General del Estado denunció que organizaciones criminales buscarían poner candidatos en las elecciones seccionales del 2023. Conozca qué atractivos turísticos podría disfrutar en la costa ecuatoriana. En lo internacional, Reino Unido vive el primer día de luto luego del fallecimiento de Isabel II. Durante la jornada se han hecho varios actos conmemorativos. Y en los deportes, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se realizará este domingo 11 de septiembre. Comenzamos con toda la información y les contamos que las autoridades de una unidad educativa en Azogues suspendieron la asistencia a clases la mañana de este viernes 9 de septiembre debido a una amenaza de tiroteo en las redes sociales. El Ministerio de Educación realizó la denuncia en la Fiscalía. Estudiantes, padres de familia y docentes de una unidad educativa en Azogues se preocuparon al ver una publicación en redes sociales en la que se invitaba a un tiroteo, con fecha de viernes 9 de septiembre a las 11 horas. En la publicación se solicitaba la confirmación de la asistencia y 2 números telefónicos. El posteo circuló durante 3 días y fue compartido en varios grupos. Las autoridades del colegio denunciaron en la Fiscalía y al Ministerio de Educación sobre el hecho y se cancelaron las clases este 9 de septiembre. Joana Abad, coordinadora de educación de la zona 6, que comprende a Azuay, Cañar y Morona, Santiago, cuenta que la directora alertó al distrito el jueves 8 de septiembre y se puso la denuncia ese mismo día. Se ha sido trasladada a la Fiscalía el día de ayer mismo para que se tomen las medidas, sobre todo de búsqueda de la información. A la par también está este proceso de seguridad, del cual la policía y la gobernación también nos están apoyando y colaborando para dar seguimiento a este proceso. Desde el día lunes se retomarán las clases en la institución y tendrán el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional. Acompañados también de toda la policía y los equipos organizados que nos están apoyando para prevenir cualquier suceso. Abad cuenta que esta es la primera vez que reciben este tipo de alerta. Manuela Bedón, Noticias 7. Un reo que se fugó de un hospital fue recapturado por la Policía Judicial en el sur de Guayaquil. El hombre será procesado por delito de evasión. El sujeto, que registraba antecedentes penales por robo y tenencia ilegal de armas de fuego, cayó preso el pasado 30 de mayo. Sin embargo, el 7 de junio fue llevado al hospital de Monte Sinaí por una dolencia estomacal, donde luego del tratamiento correspondiente le dieron el alta, situación que fue aprovechada para fugarse por descuido de su custodio. Quien había ingresado en calidad de procesado a la penitenciaría del Litoral el 30 de mayo, acusado de un delito de porte de armas. Es así que el 7 de junio había salido en custodia de los guías penitenciarios hasta el hospital de Monte Sinaí para ser atendido en su salud. Este día pues se fuga el individuo de este centro de salud. La Policía Judicial ejecutó un operativo en el sur de Guayaquil hasta que en la cooperativa Los Últimos Seremos los Primeros recapturaron al sujeto de 55 años cuando caminaba por las inmediaciones de su domicilio, el mismo que fue llevado ante las autoridades judiciales. Sí, fue un operativo que realizó igual Policía Nacional, allanó varios domicilios en el sur. Dentro de esos, el habitáculo donde el individuo residía, se encontró con una subametralladora
con una sola ametralladora. Cabe destacar que este individuo tiene antecedentes penales por robo en el 2005 y por tenencia de armas igual. El sujeto deberá enfrentar un nuevo proceso, esta vez por el delito de evasión, situación por la cual también fueron procesados sus custodios que permitieron la fuga desde el hospital. Atención porque retiran rejas metálicas instaladas en calles peatonales de Sociovivienda en el noroeste de Guayaquil. Esto es parte de los operativos realizados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Rejas metálicas, portones de acero, fueron retirados en diferentes sectores de Sociovivienda 2, con el fin de que los agentes del orden tengan el acceso de ingresar a ciertos callejones, donde la delincuencia hace de las suyas. Nos encontramos retirando las vallas, las rejas de todos los lugares donde no se encuentran autorizados por ninguna ordenanza municipal. Se está interviniendo en los lugares donde ha habido problemas con relación al decomiso de armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, lugares donde se ha recuperado motocicletas que estaban reportadas como robadas. Entonces en estos lugares estamos interviniendo en esta fase. Cerca de 150 concesiones mineras fueron suspendidas en los últimos 15 meses por incumplimientos en el plan de manejo ambiental y obligaciones administrativas. Un total de 146 concesiones mineras fueron suspendidas en Ecuador en los últimos 15 meses. Y además, aquellas concesiones que ingresaron a trámite desde octubre de 2021 quedarán en pausa. En el sector minero ya no se va a dar ninguna concesión hasta que esté la consulta previa libre informada. También hemos coincidido en la creación de una mesa técnica donde se vean las fuentes de contaminación. Para lo cual se prepara un plan de remediación ambiental en el que las máximas autoridades recorrerán los territorios junto a una delegación del pueblo amazónico. Priorizando los bloques donde hubo la contaminación de Chevron y Texaco y las tierras de Cofán, Sinangoe. Además, el gobierno y el movimiento indígena acordaron una hoja de ruta para los próximos meses. El 19 de septiembre comenzará la mesa de circunscripción territorial amazónica, el 21 de septiembre la mesa de consulta ambiental, el 30 de septiembre la mesa de reparación integral, 17 de octubre la mesa para evaluación integral. Se continuará el 25 de octubre con la mesa para la consulta previa, libre e informada. Y tras la aprobación de esta ley, se trabajará en las leyes de minería y de Petroecuador. La Asamblea Nacional se va de receso legislativo, dejando pendiente en trabajo y de fiscalización, por ejemplo, la reconsideración de los vocales del Consejo de la Judicatura. Veamos. Una nueva polémica empaña el trabajo de la Asamblea Nacional. A pesar de que se dio paso a la reconsideración de la votación del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta María del Carmen Maldonado, la votación quedó en suspenso por la ausencia de los interpelantes Viviana Veloz y Luis Almeida, que abandonaron el hemiciclo. Esta ausencia aparentemente conveniente despertó el malestar de los legisladores. Al jefe de bancada del Partido Social Cristiano, pero verle acercarse al asambleísta Luis Almeida para que se retire del Parlamento, para que justamente no exista otro asambleísta interpelante que emocionar, la verdad que son situaciones que uno no puede prestarse. Y no se cuidan ni las formas. La hermana del asesor del asambleísta Moreira es precisamente la directora del Consejo de la Judicatura del Oro. Y aunque la moción de reconsideración estaba ingresada, el presidente Saquicela suspendió el punto a pesar de las críticas. No den largas, porque la moción existe en este momento y se ha solicitado su reconsideración. En su momento también criticamos a la anterior presidenta de la Asamblea Nacional y usted está cayendo en este mismo juego, no sé con qué intereses. Y dejó en suspenso la decisión sobre el juicio político hasta después de la vacancia legislativa, que inicia este 12 de septiembre hasta el día 26. Carolina Bastante, Noticias 7. Humberto Alvarado de Unión por la Esperanza UNES, Carlos Zambrano y Pavel Muñoz del Movimiento, además del independiente John Vinuesa y María del Carmen Aquino, renunciaron a su curul de asambleístas este jueves para buscar otro cargo de elección popular, ya sea en prefecturas o alcaldías. No son los únicos que lo harán y se espera que sean 11 en total, los legisladores que renuncian por la misma causa.
El Consejo Nacional Electoral mantendrá abierta la inscripción de candidaturas hasta el próximo 20 de septiembre. Organizaciones criminales querrían poner candidatos para las seccionales del 2023, así lo señaló el comandante general de la policía, Fausto Salinas, quien aseguró que están vigilantes del proceso electoral. El 14 de septiembre se acaba el estado de excepción que fue decretado por el presidente Guillermo Lasso, luego de que un explosivo artesanal detonara en el sector de Cristo de Consuelo en Guayaquil y dejara 5 personas fallecidas. El comandante de policía, Fausto Salinas, informó sobre los resultados obtenidos durante este tiempo. Tenemos buenos resultados en el estado de excepción, por ejemplo, la desarticulación de 21 organizaciones criminales, de las cuales están algunas de las más conflictivas y violentas del país, donde se ha retirado armas de fuego. En un arma que fue retirada a alias Morado, con una arma se cometieron más de 25 crímenes. Estas 179 armas, el potencial de daño que tiene a la ciudadanía. Aseguró que la investigación en torno a los sucesos de Cristo del Consuelo están por resolverse. Y bueno, tenemos ya el autor material, tenemos algunos medios, el intelectual, tenemos algunas orientaciones que esas precisamente son las que tienen que ampliarse en la investigación. Por otro lado, detalló que están vigilantes de la seguridad para los candidatos que participarán en las elecciones seccionales del 2023 y reveló la razón. Y creo que este es un tema delicado. Nuestras elecciones tradicionalmente han sido tranquilas, pero hoy tenemos nuevos actores que están involucrándose en estos temas electorales. Hay muchas personas vinculadas a organizaciones criminales que tratarían de impulsar un candidato y esto también pone en riesgo este proceso electoral. Sin embargo, nosotros daremos toda la información que corresponda. No descartó que se pueda generar un nuevo decreto de estado de excepción, pero que el plan de trabajo sigue vigente. Andrea Orbe, Noticias 7. Tres nuevas mesas temáticas entre el gobierno y las organizaciones sociales se firmaron este viernes como estaba previsto en el cronograma de diálogo. Las autoridades destacaron los consensos, mientras que para la próxima semana se preparan nuevas mesas. Veamos. Con aplausos concluyeron las mesas técnicas de energía y recursos naturales, control de precios y fomento productivo, cuyas actas fueron suscritas este viernes. En la primera se obtuvieron 5 acuerdos que son los siguientes: moratoria temporal por al menos 12 meses para 15 bloques petroleros en Pastaza y Morona, Santiago. Suspensión de títulos mineros y licencias ambientales hasta contar con normativa para aplicar una consulta previa, libre e informada. Conformación de mesa técnica para revisión de expedientes de entrega de licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados. Desgraficación de concesiones mineras superpuestas en áreas protegidas y zonas intangibles. Otra mesa técnica para la identificación y remediación de pasivos ambientales a instalarse el 30 de septiembre. Además, ambas partes se sentarán en 6 mesas técnicas para elaborar nuevas propuestas de ley en materia ambiental. Aquí lo importante es que las mesas sí están funcionando, sí hay diálogo, sí hay conversaciones, sí estamos escuchando. Sin embargo, dirigentes como Leonidas Issa no quedaron del todo conformes y señalaron que todavía quedan puntos por resolver. Mientras que en el control de precios, los acuerdos suscritos son: subsidio cruzado para quienes menos consumen, incluir como infracción administrativa a la especulación y contrabando. El precio oficial del cilindro de 15 kilogramos será de 1,60. En esta mesa no hubo acuerdos en la fijación de precios para productos industrializados como el yogur envasado en cartón, aunque el INEC se comprometió a cada mes difundir los valores promedio de 359 productos. Es un éxito hoy la firma y el cierre de la mesa, así que nos sentimos muy complacidos de poder avanzar hacia las otras mesas temáticas. Finalmente, pasadas las 5 de la tarde, se selló el acta de la mesa de fomento productivo, en la que se acordó la protección y fomento a la agricultura familiar campesina. Para el dirigente Samuel Lema, esto beneficia a todos. Aquí no ha ganado el movimiento indígena, aquí no ha ganado el gobierno. Aquí el que gana es el país. De esta manera culminaron 3 mesas técnicas, mientras que la de focalización de subsidios seguirá abierta hasta el 12 de octubre. Este lunes se instalará la de derechos colectivos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, si ustedes no tienen planes para este fin de semana, les recomendamos que visite el Ecuador. Al regresar de la pausa, te ofrecemos varias opciones. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos informando. Luego de que el Consejo de la Administración Legislativa calificara la solicitud de juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, este se pronunció a través de su cuenta de Twitter y señaló 5 meses como ministro enfrentando la escalada de violencia y el dinero ilegal en la política, defendiendo la democracia, combatiendo mercados ilegales. Queda claro quienes buscan juicio político y quienes llevan la posta comunicacional del desprestigio a la política de seguridad. El proceso de interpelación de Carrillo deberá ser tramitado en la Comisión de Fiscalización, después de que se evacúen otros procesos pendientes como a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y ponga mucha atención porque el municipio de Quito denuncia el abuso de las medidas de protección en medio de una disputa con la empresa de publicidad Sarmiento, empresa a cargo de alrededor de 400 paradas de bus en la capital, la cual solicitó 2 nuevas acciones. Quito se encuentra bajo ataque. Así califican las autoridades municipios las acciones tomadas por el consorcio Sarmiento S.A., luego de que se enteraran que solicitaron 2 nuevas acciones por parte de la empresa. Sandro Vallejo, procurador del municipio, explica que estos procesos no se están desarrollando con transparencia. Y pese a que todos los actos administrativos se han emitido en Quito, se presentan nuevamente en Guayaquil en la madrugada nuevamente 2 acciones que curiosamente se sortean donde la misma jueza. Carolina Pantoja, abogada, explica que en las acciones de protección, Sarmiento S.A. solicita un monto significativo por reparación. 10 millones de dólares cuando ellos son los que no han pagado un solo centavo por la explotación de la publicidad. Por otro lado, Sarmiento se pronunció a través de un comunicado escrito que dice: la empresa presentó una acción constitucional de protección ante un flagrante acto de vulneración de los derechos fundamentales por parte del municipio de Quito y sus funcionarios, quienes censuraron en reiteradas ocasiones los medios de comunicación de la empresa, como son los carteles publicitarios que administra. Jaime Villacreces, supervisor de la AMC, explicó que respecto a los carteles publicitarios o buques que menciona Sarmiento, contenían publicidad no autorizada por su contenido. En este caso, estos elementos que estaban amparados en el contrato, que ya fue terminado unilateralmente, tienen prohibiciones. Entre esas prohibiciones que consta en la normativa es publicitar mensajes que puedan causar confusión, miedo, desorden público a la ciudadanía. Sarmiento S.A. no ha hecho los pagos acordados entre la empresa y el municipio, un monto que asciende a 11.2 millones de dólares. Manuela Bedón, Noticias 7. Comenzamos el recorrido por nuestro hermoso Ecuador. Es el turno de Santo Domingo, donde se ha adaptado para recibir a cada vez más turistas nacionales y extranjeros, y en la siguiente nota le contamos un poco de lo que ofrece esta hermosa ciudad. Santo Domingo dejó de ser una ciudad de paso para convertirse en una de desarrollo y de encuentro, la cual te invita a bañarse en sus cascadas y ríos. Y para los amantes de la adrenalina, practicar deportes extremos como rafting, canoeing, tubing, enduro, ciclismo, entre otros. O ciclismo de montaña, donde hay más de 8 rutas de ciclismo de montaña que pueden realizar. La mezcla cultural en esta tierra ha hecho que se vuelva rica en olores y sabores. Encontramos desde lo que son repes lojanos, ceviches, encebollados, tongas, bolones, tigrillos. Los indígenas sáchilas o colorados, quienes llevan pintado el cabello, la piel, tienen aquí también su propia fiesta, el Kazama. Ritual sáchila, porque nuestro espíritu como vivía antiguamente, como sáchila, pero son como espíritu, decimos, como viento, como algo así. La diversidad cultural y los saberes ancestrales muestran lo rica que es la cultura. Si está en busca de tierra, aventura y naturaleza, este es su destino. Manuela Bedón, Noticias 7. Ahora nos trasladamos al Yasuní. Queremos contarles que la reserva encierra miles de leyendas entre sus comunidades. En nuestro viaje pudimos conocer algunas de ellas. Acompáñenos a este parque mágico nuevamente.
La reserva del Yasuní tiene más de 2,7 millones de hectáreas. Ahí, además de tener una diversidad en flora y fauna extensas, tienen alrededor de 80 comunidades que habitan la zona. Los principales grupos étnicos son los guaurani, quichua y shuar, además de los colonos. Un ejemplo de su comida, esta. Este de acá es el chontacuro, conocido también como mayón o gusano de palma. Sí, entonces aquí le preparamos con palmito y un poco de sal. Es un, ¿cómo se llama? Es un maito. Aquí está envuelto la hoja que se va al fuego y se cocina a vapor. Y aquí está el chontacuro. Ay, miren lo divino. Aquí está. La población, según datos del 2010, es de alrededor de 19.900 habitantes y se calcula que hay entre 200 y 300 personas viviendo en aislamiento voluntario. Estas últimas y las identificadas son los Tagaeri y Taromenane. Son grupos indígenas que nunca tuvieron contacto con el mundo civilizado. De ahí que se desprenden varias leyendas. Muchos de los guaurani describen a los Taromenane, por ejemplo, como criaturas casi mitológicas, gigantes, parecidas pero diferentes. Se mantienen escondidos y, según cuentan quienes viven en la zona, inclusive cocinan en la noche para no ser avistados a causa del humo. Como el parque también tiene parte del 40% también pastaza en la zona intangible, que Lorocacha ya no hay turistas, no hay turismo, por lo que están las dos etnias guaurani que son aisladas voluntariamente, entonces ya no tenemos turistas. No representarían, según sus relatos, una amenaza para nadie excepto para los intrusos que atentan contra su aislamiento. Pero no solo de ellos se desprenden leyendas, también de los delfines rosados. En el parque se puede ver varios de ellos, pero debe ser de forma que la especie no se sienta amenazada o perturbada. Según cuentan leyendas, el delfín rosado fue un joven guerrero indígena, pero uno de los dioses le envidió sus atributos masculinos y decidió transformarlo en delfín, y con esto condenarlo a vivir en los ríos y lagos de la Amazonía. El atractivo delfín baila y ninguna mujer puede huir ante sus encantos. Hay otras formas también de encontrar magia en el sitio. La experiencia de chamanes permite también limpiarse de las malas vibras. Pero lo verdaderamente mágico de la reserva, y que no es leyenda, son estos paisajes, donde se conjugan el cielo y el agua como uno solo, demostrándonos un sueño en vivo y en directo. Ahora nos trasladamos al hermano cantón de Cayambe, donde estoy seguro que usted y su familia han probado deliciosos bizcochos con queso de hoja. Veamos. Diagonal al cementerio de Cayambe, en la calle Olmedo, se encuentra una de las más antiguas tiendas de bizcochos que abrió sus puertas hace 47 años. Se dice que los bizcochos se crearon por la necesidad de los padres franciscanos de tener un pan que dure por más tiempo. Primero sale como pan, llamamos bizcocho apanado. Vuelve a entrar en la noche a partir de las 9 de la noche y sale al siguiente día ya crocadito, ya durito. Por eso la palabra etimológicamente bizcocho es pan asado 2 veces. Omar Faenango lleva 28 años haciendo bizcochos y nos comentó que durante la pandemia tuvieron que cerrar las puertas del negocio. En la pandemia, al principio, los 2 meses, se cerró totalmente el negocio. De ahí, dando gracias a Dios, empezamos a abrir ya poco a poco con los respectivos protocolos de bioseguridad, y le diré que ya estamos a un 90% más o menos en lo que es producción. Este local está liderado por el sacerdote Rafael Méndez y se puede observar la preparación de los bizcochos y cómo se calienta el horno de barro. Creo que es súper importante más venir acá a conocer este tipo de lugares que mantienen la tradición. Un espacio único donde se produce este bocado lleno de sabor y tradición. Les esperamos a que visiten lo que es Bizcocho San Pedro frente al cementerio. El refugio del volcán Guagua Pichincha fue rehabilitado. Ahora veamos cómo es visitar la cima que rodea el cráter en el siguiente reportaje de nuestro compañero Lautaro Andrade.
¿Se acuerda usted de la erupción del Guagua Pichincha? Ese gigante semidormido es un atractivo turístico que ahora vale la pena visitar. Su cráter es accesible de llegar por un corto ascenso en medio de un paraje sin igual y en compañía del último guía de este lugar. Decíamos más antes, o sea, los amigos que decían, ustedes son los papás del Guagua. Luis Yuxa trabajó durante 38 años en este sitio para asistir a los técnicos de monitoreo del volcán y también subir con los turistas. El trayecto empieza a pie, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en 100 metros de ascenso, donde se necesita un atuendo abrigado y un día bastante despejado. Esta vista que vienen los turistas se ponen emocionados, al menos cuando está despejado se ve desde el Cayambe hasta el Chimborazo. Hasta el bien despejado, hasta el Sangay se ve. Comenzamos la caminata, pero contradictoriamente, nuestro guía es el primero en parar porque lleva 2 meses sin hacer el ascenso. Estoy cansado, ya no estoy al ritmo que sabía estar más antes. En todo caso, detenerse ayuda a los excursionistas a tomar aire para cumplir con todo el trayecto. Y aquí ya coge un poco el ritmo del oxígeno y ya vamos suave caminando ya. En el camino encontraremos rótulos para guiar en caso de neblina a los extraviados, algo que sucede cuando inexpertos creen que conocen el camino. Y rato de los ratos que a veces se cae la nieblina, mínimo se ve a 2 metros. Cerca de la cima se encuentra también la Virgen del Cinto, una imagen religiosa que se encuentra en este punto desde 1999 y de la que los habitantes de Yoa son fervientes devotos. A ella le venimos a poner para que nos proteja de la erupción del Guagua, que cuando estaba ahí en erupciones los trajimos acá y ya nos protegió. En lo más alto del volcán hay frío, niebla y uno de sus propietarios históricos, quien nos observa antes de acercarse a saludar. Es el curiquingue, una colorida ave autóctona de los Andes ecuatorianos. Para evitar la neblina se sugiere escalar muy temprano, antes de las 11 de la mañana. De todas maneras, la experiencia vale la pena y no tiene costo. Luego de una caminata de 15 minutos nos encontramos a 4.630 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos en pleno cráter del volcán Guagua Pichincha, un espectáculo que lastimosamente en este momento por el clima no se puede divisar, pero si usted tiene suerte seguramente va a tener una experiencia maravillosa. De lo contrario, el paisaje del Pichincha a tan solo 1 hora y media de Quito está para usted. Con cámaras de Sebastián Carrillo, Lautaro Andrade, Noticias 7. Emprender nunca es sencillo, pero en esta ocasión nuestro compañero Lautaro Andrade nos trae la historia de una docente jubilada que decidió tener su propia marca de chocolate artesanal. Veamos. Cae el anochecer y qué mejor momento que tomarse una tacita de chocolate. Les voy a contar la historia de Mami Lucy, la propietaria de esta plantación de cacao que lleva el chocolate de la planta a la taza. En esta finca ubicada en el recinto Huachalá del cantón Atacames vive doña Lucía Bone, una maestra que desde hace 3 años se jubiló luego de 38 años de impartir conocimiento en las aulas. Teniendo esta bella finca, este paraíso escondido, dije, mis hijos, me voy a hacer funcionar en mi finca. Su idea fue aprovechar el cacao de sus plantaciones para fabricar un delicioso chocolate 100% artesanal que vende en centros de acopio de Esmeraldas y Atacames. La profesora nos cuenta cómo nació este llamativo nombre de Mami Lucy. Una de mis nietas, Ari, le dice, yo quiero ponerle un nombre a este chocolate. Entonces les digo, piénselo ustedes, mis nietos. Y en una sola voz dijeron, ¡chocolate es Mami Lucy! Entonces yo me sorprendo, digo, ¿cómo? No, busquen otro nombre, mejor. No, ese va a llevar Chocolates Mami Lucy, porque ese es el amor que nosotros te tenemos y tú preparas tu chocolate con amor para dárnoslos a nosotros. Una tacita de chocolate de Mami Lucy tiene un aroma que se impregna y un toque dulzón que trae a la memoria esa esencia del chocolate caliente en casa. Sin embargo, producirlo no es sencillo, pues en los meses del verano es la mejor época para hacerlo. En cambio, la temporada de lluvia dificulta su secado. Recoge el chocolate, luego lo ponemos a almacenar, que es decir, a fermentar. Y si está soleado, lo tiramos al sol, están 3 días. Luego que ya está seco el chocolate, lo tuesto, lo pelo, lo muelo y
ahora sí a la olla. Mami Lucy comenta que necesita financiamiento para adquirir una máquina que le permita industrializarse porque cuenta con la materia prima, pero a la hora de hacer un bombón de chocolate solo tiene sus manos. Aprendí a hacer el chocolatín, pero no he avanzado porque mis medios no me han dado para comprar la maquinaria. He preguntado, esa maquinaria me está casi alrededor de $3.000 y usted sabe, el sueldo no me alcanza. Y es que además esta emprendedora esmeraldeña aprendió que la cascarilla del cacao tiene una propiedad natural para que las madres lactantes generen más leche, por lo que invita a todos a consumir el producto y, como ella dice, chocolates Mami Lucy, de la mata a la taza. Lautaro Andrade, Noticias 7. Reino Unido vive el primer día después de Isabel II. Durante la jornada se han hecho varios actos conmemorativos, mientras que el nuevo rey Carlos III fue recibido con una calurosa bienvenida en su ingreso al Palacio de Buckingham en Londres. Pocos monarcas han sido tan queridos en el Reino Unido como Isabel II. Su reinado abarcó varias generaciones y periodos históricos muy diferentes, de guerra, de paz, de crisis económica o de prosperidad. Pero en todas las circunstancias, el pueblo sintió que ella estaba allí para servir a la nación. Ella fue una constante en la vida de la nación, siempre inspiradora, siempre alguien que en 1947 había hecho un juramento de servir toda su vida y lo hizo tan brillantemente desde Gran Bretaña, y una Commonwealth que ella nutrió singularmente. Era muy especial para ella. Fue respetada en el Reino Unido y en los 14 países en los que ejerció como jefa de Estado. Allí algunas voces quieren abrir el debate sobre si es el momento de pasar página a la monarquía, aunque la reina deseaba que el rey Carlos la sucediera como cabeza y lo hará. Esto fue un éxito particular, un triunfo particular. La relación especial entre ella y los líderes de la Commonwealth. Muy a menudo los había conocido desde los primeros tiempos, cuando su nación se había convertido en independiente, y por supuesto ella tenía sus deberes constitucionales que desempeñó de forma única en Gran Bretaña. La reina Isabel II puso el listón muy alto para su sucesor. Los británicos lo saben, y también la familia real, que ha hecho notables esfuerzos para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder el favor del pueblo. Asumiendo sus funciones reales, Carlos III se reunió con la primera ministra británica, Liz Truss, y luego dio su primer mensaje a la nación a través de una cadena televisiva. El nuevo monarca agradeció el apoyo recibido por la muerte de su madre, la reina Isabel II. Carlos III renueva la promesa de servir a sus súbditos toda su vida, hecha por Isabel II. Durante su primer discurso a la nación desde el Palacio de Buckingham, tras reunirse con la primera ministra y saludar a los ciudadanos allí reunidos, el rey de Inglaterra rindió un emocionado tributo a su madre. Hoy les hablo con sentimientos de profundo dolor. A lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi querida madre, fue una inspiración, un ejemplo para mí y para toda mi familia. Y tenemos la más sentida deuda con ella que cualquier familia podría tener con su madre por su amor, afecto, orientación, comprensión y ejemplo. Donde sea que viva en el Reino Unido o en los reinos y territorios de todo el mundo, y cualquiera que sea su origen o creencias, me esforzaré por servirle con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho durante toda mi vida. Mi vida, por supuesto, va a cambiar. Mientras asumo mis nuevas responsabilidades, ya no me será posible dedicar tanto tiempo y energía a las organizaciones benéficas que tanto me importan. Pero sé que ese importante trabajo seguirá en buenas manos. Carlos III será proclamado rey este sábado en el Palacio de St. James en Londres, aunque la ceremonia de coronación aún no tiene fecha. Su hijo mayor, Guillermo, es ahora el heredero al trono y el nuevo príncipe de Gales.
Después de la pausa vienen los deportes, amigos televidentes, porque este fin de semana termina la Vuelta a España y Richard Carapaz aún está en la pelea por el premio de montaña. Volvemos en pocos segundos. Gracias por continuar junto a nosotros. Les contamos que Maps Agua de Quito informa a los habitantes de la capital que debido a la llegada del verano, sequía y calor, se registra incremento de consumo de agua en un 20%. Este incremento responde al mal uso o uso excesivo de líquido vital, por lo que se insta a la ciudadanía a consumir responsablemente este recurso para evitar el desabastecimiento en ciertos sectores, sobre todo los de zonas altas en Quito. Para ello se recomienda revisar que no existan fugas de agua en los hogares, dosificar el agua para lavar el auto o actividades de limpieza, entre otros. Y mucha atención porque un incendio se registró la tarde de este viernes en el sector del reservorio de Cumbayá en Quito, por causas aún no esclarecidas. Vecinos del sector reportaron columnas de humo que se observaban por encima de la vegetación y que preocupaban por la magnitud de las llamas. El cuerpo de bomberos de la ciudad atendió la emergencia y según el comandante Esteban Cárdenas, las labores de liquidación permitieron evitar nuevas propagaciones y que no exista riesgo para las infraestructuras de la zona. Esto es bajo el reservorio de Cumbayá. Está tomándose todo el bosque. Vamos con las noticias internacionales, amigos televidentes, y le contamos que imágenes y testimonios sugieren la existencia de una nueva modalidad de crimen en la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades de ambos países niegan que traficantes escondan personas en el maletero de vehículos sin que los conductores se percaten. El conductor de este auto estaba a punto de cruzar a Estados Unidos cuando descubrió que en la cajuela llevaba 2 personas. Regresó a Tijuana, en México, y revisó que no le hubieran puesto un geolocalizador como ocurre en esta modalidad de contrabando. Hay un grupo que andan operando de esa manera. Al parecer, los contrabandistas identifican automovilistas que cruzan frecuentemente la frontera y meten gente en las cajuelas sin que los dueños de los autos se den cuenta. Ahí estaban las personas, dentro de la cajuela eran 2 personas, una masculina y femenina. Algo similar le sucedió hace más de un año a este joven que solo quiso identificarse como Andrés por temor a sufrir ataques de traficantes de personas. Sí me sorprendí, pero yo veía el miedo en sus caras y lo único que les dije fue que se bajaran. Por suerte, abrió la cajuela para ir a su práctica de baloncesto antes de cruzar. Casos similares se repiten. El riesgo que corren, incluso gente que ni siquiera sabe, llevan personas ahí. Algunos han sido detenidos en las garitas y liberados solo gracias a imágenes como esta, que muestran que durante la noche alguien metió personas a su maletero. Yo lo escuché en una reunión de un comité ciudadano, pero una denuncia formal sobre eso no tenemos ninguna. Pero las autoridades estadounidenses no lo ven como una nueva modalidad de contrabando de personas. En un correo electrónico, la vocera de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó que cuando encuentran personas escondidas en el auto, el automovilista es cómplice y enfrentará cargos federales por tráfico de personas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y la llegada de migrantes de la frontera sur de Estados Unidos continúa y en El Paso los albergues están al punto del colapso, obligando a las personas a dormir en las calles una vez que son puestos en libertad por las autoridades migratorias del gobierno federal. Alrededor de 200 migrantes venezolanos fueron liberados por las autoridades migratorias estadounidenses y tuvieron que pasar la noche a la intemperie en las calles del Paso, ciudad tejana fronteriza con México. Te trajeron aquí, dijeron que te iban a ayudar con un pasaje aéreo o quizá por tierra y nos dejaron aquí antes de terminar, hasta el sol de hoy no sabemos más nada de ellos. Nos dejaron aquí, nos abandonaron y aquí estamos. La mayoría de ellos fueron procesados durante aproximadamente una semana en un centro de detención de las autoridades migratorias, pero ya no pudieron hospedarse en los albergues de la ciudad que actualmente están repletos. Los refugios están colapsados, no sé, de verdad que no puedo decir, no puedo hablar por otro, hablo por mí. Muchos recibieron el auxilio de la comunidad paseña. Les traje poquita ropa, sopita calentita, humildemente, unas cobijas, no es mucho, pero gente, animémonos, ayudarles a nuestra gente. La mayoría de estas personas llegaron a esta terminal de autobuses en el centro del Paso sin dinero para adquirir un pasaje que los lleve a su destino en el interior del país y ahora buscarán una mano amiga en la frontera que les brinde la ayuda económica. De lo contrario, permanecerán días viviendo en las calles porque la única manera de viajar
viajar gratuitamente en los autobuses que salen a diario desde Texas hacia Washington, D.C., Nueva York o Chicago es estar hospedado en uno de los albergues. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó hace varios meses trasladar a los migrantes para protestar la política migratoria del presidente demócrata, Joe Biden. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Y Estados Unidos lanzó un esfuerzo global para combatir la emergencia sanitaria por la viruela del mono. El anuncio ocurre mientras el país lidera la incidencia de casos en la región y otros solicitan asistencia a la Organización Panamericana de la Salud. El equipo global trabajará en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, anunció la Casa Blanca. Para determinar cuáles son los países y qué podemos poner a disposición para apoyar algunos de sus esfuerzos, no solo en términos de vacunas, sino también campañas de educación pública, divulgación y parte de la experiencia técnica que existe aquí en Estados Unidos. Estados Unidos contabiliza más de 21.000 casos de viruela símica y lidera la incidencia en las Américas, que se convirtió en la región del mundo con más contagios, según la Organización Panamericana de la Salud. La mayoría están concentrados en Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá. La emergencia en Estados Unidos provocó que el Departamento de Salud anunciara más puntos de pruebas, mientras continúa promoviendo la vacunación. Pero según las autoridades sanitarias, la rapidez con la que se propaga el virus ha mermado. Lugares como Nueva York, California, Texas e Illinois están experimentando descensos significativos en las tasas de crecimiento durante el último mes. La directora de la OPS resaltó que por ahora no es necesaria una campaña de vacunación masiva, pero instó a los gobiernos de la región a aumentar la capacidad de hacer pruebas. Hasta ahora, la mayoría de los casos confirmados son entre hombres que tienen sexo con hombres, aunque se han reportado al menos 145 casos en mujeres y 54 casos entre personas menores de 18 años. 12 países de la región han solicitado ya asistencia a la OPS para adquirir vacunas contra la viruela símica. Jorge Agobián, Voz de América. Amigos televidentes, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía, como cada noche. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Le ponemos punto final a esta edición de noticias. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Hasta el día lunes.